humanismo en la pedagogía crítica de Paulo Freire. ¿Qué tal, amigos? Soy la licenciada en Pedagogía Roxana, su servidora, y la maestra en Letras Alexandra, sus amigas de siempre, y nos agrada presentar su podcast favorito, Pregunta y Aprende, en el cual tratamos temas concernientes de la educación y para la educación. Como siempre, contamos con invitados especiales, quienes nos ayudan a comprender mejor los temas abordados, desde su punto de vista tanto teórico como práctico. Buen día a todos nuestros oyentes. Nos encontramos en un podcast más de Pregunta y Aprende. Soy su locutora Alexandra y estaremos tratando un tema interesante. Y para entenderlo un poco mejor, nos acompañan algunos expertos en la materia. Tenemos aquí con nosotros a la doctora en psicopedagogía, Keila Salinas, la licenciada en pedagogía, Jennifer Sol, la licenciada en psicología, Alejandra González, la maestra en educación básica, Marlene García, el doctor en filosofía, Irving García, y finalmente a la maestra en neuroeducación, Liliana Guzmán. Sean todos bienvenidos. Les saluda su amiga Roxana. El día de hoy, como ya se ha mencionado, estaremos ahondando en el tema el humanismo en la pedagogía crítica de Paulo Freire, teniendo presente los principales conceptos y referentes de la pedagogía freirana, en los que se tocarán los temas como pedagogía crítica, formar es mucho más que adiestrar, la ética en los procesos pedagógicos, la importancia del autoconocimiento, la educación bancaria y por último, pero no menos importante, la alfabetización de las masas. Para introducir a nuestros oyentes en relación a la pedagogía crítica de Paulo Freire, ¿qué nos pueden comentar? Si me permite opinar, para mí la pedagogía crítica es un enfoque educativo que tiene como objetivo liberar a los estudiantes de la opresión y la dominación. Esta se basa en la idea de que la educación debe ser un proceso transformador, es decir, debe ayudar a los estudiantes a desarrollar su conciencia crítica y a tomar acción en el mundo. También me gustaría agregar que esta pedagogía reconoce el conocimiento como una construcción social y que los estudiantes traen sus propias experiencias y perspectiva al salón de clases. Además, es necesario que lo que se aprende se ponga en movimiento para transformar las condiciones de vida de los sujetos. Retomando sus consideraciones antes mencionadas que son de importancia, considero que en la actualidad el mundo se deja llevar por la vertiginosa corriente de la globalización y el neoliberalismo. Si hay algo que llamó mi atención fue la frase que retoma Becerril de Paulo Freire, que menciona que formar es mucho más que simplemente adiestrar al educando en el desempeño de destrezas. ¿Qué opinan sobre esto? Desde mi perspectiva, considero que es una visión más amplia de la educación que va más allá de simplemente enseñar habilidades y destrezas técnicas, pues implica nutrir la mente, el carácter y la conciencia de los individuos para que sean ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con la construcción de un mundo más justo y equitativo. Pero dígame, ¿qué opina usted, maestra Marlene? Estoy totalmente de acuerdo con usted, psicóloga, porque Freire en este caso siempre hace referencia a la necesidad de que la educación debería de tener un enfoque más integral. ¿Por qué? Porque esto ayudaría a los estudiantes a desarrollar su potencial humano y a convertirse en un ser social, con libertad y con responsabilidades sobre todo. Así es, maestra Marlene. Freire aboga por una educación que fomente la conciencia crítica en los estudiantes, permitiéndoles comprender y cuestionar su entorno social, político y cultural. No se trata de enseñar solo hechos y conceptos, sino de desarrollar la capacidad de pensar de manera crítica y reflexiva sobre el mundo que les rodea. Tomando en cuenta que es necesario
romper con la ignorancia para dar apertura a procesos de formación y transformación, porque el ser humano, al ser partícipe de la sociedad, crea conciencia de su inclusión. Esto conlleva a su educabilidad. Así es, todos concuerdan que es fundamental una educación que te dé las herramientas para enfrentar la realidad y hacerlo de una manera libre, por lo cual es importante también resaltar la dimensión ética en los procesos pedagógicos, ya que este es fundamental porque implica la reflexión y la toma de decisiones basadas en principios morales y valores, ya que también toma en consideración la relación que tiene el educador con sus estudiantes, la forma en cómo se establecen las normas y reglas dentro del aula para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente armonioso. Por lo tanto, los educadores deben actuar con autenticidad, respeto y responsabilidad hacia los educandos, fomentando la igualdad y la justicia para eliminar las desigualdades y la opresión. Considero que hay que resaltar otro punto importante que nos menciona Freire, sobre la importancia del autoconocimiento. ¿Qué nos pueden hablar sobre ello? A mí me gustaría abordar este punto, ya que me pareció muy importante al ver cómo Freire considera el autoconocimiento como un aspecto fundamental en el proceso educativo y en el desarrollo de la conciencia crítica de los individuos, pues él creía que para que la educación sea significativa, los estudiantes primero deben ser conscientes de sí mismos, de sus experiencias, de su contexto y de cómo todos estos elementos influyen en su forma de ver el mundo. Asimismo, tenemos el concepto de la frónesis, es decir, la prudencia, la cual es la capacidad del sujeto de decidir qué es lo mejor y lo más adecuado. Por eso, para Freire, es tan importante el autoconocimiento. El saber de la naturaleza propia del hombre es el origen de la posibilidad de transformación. La educación es un acto inherente al hombre porque es ambiguo y necesita saberlo, de lo contrario está mutilado. Entrando en el tema de la educación tradicionalista que ya todos conocemos y de la que también muchos de nosotros hemos vivido en ella o nos hemos desarrollado, ¿qué concepto nos dan ustedes sobre lo que es educación bancaria? La educación bancaria, por ser un proceso de dominación y opresión, se considera limitada, pues en este tipo de educación los estudiantes son vistos como objetos y no como sujetos. Los estudiantes no tienen la oportunidad de pensar críticamente y se limitan a aceptar los conocimientos que le transmiten los profesores. Me gustaría escuchar lo que usted piensa, maestra Marlene. Yo también creo, licenciada, que pues no obstante, este tipo de educación siempre se va a negar como rotundamente al proceso de búsqueda, por lo cual puede existir una cierta o gran reducción de capacidades en el alumnado. ¿Y esto qué va a hacer? Que él sea incapaz de empezar a conocerse por sí mismo. Y es que, maestra, a pesar de que se tengan ciertas limitaciones, debemos de dar a los sujetos posibilidades de actuar, porque, como Freire nos menciona, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas, desde un proceso formativo con una interacción permanente entre los discentes y los docentes. Como lo podemos notar, es preocupante cómo esta educación suprime a la sociedad, dado que, como bien mencionan, los agentes son pasivos y esto no debe de ser así, sino que se debe trabajar las estructuras mentales desde un hacer práctico, donde los sujetos tengan posibilidades de actuar. Ustedes que son amantes de la lectura y además que reconozco que son conocedores de los escritos de Freire, él hace mención acerca de la alfabetización en su libro La importancia del acto de leer, por lo cual me interesa que me comenten en qué estriba la importancia de que la sociedad sea alfabetizada. Para Freire, el principio del conocimiento está en aprender a leer y escribir, no como dos acciones aisladas, sino que se complementen, como parte de un proceso que culmina una reflexión de lo que es el hombre. Bueno, no obstante, Freire también ve a la alfabetización
como un medio para empoderar a las personas y que éstas se liberen de la opresión. Él creía que al adquirir las habilidades tanto de escritura como de lectura, las personas podían comenzar a comprender un poquito más y mejor a su entorno, al contexto en el que ellos se rodean. Es muy clara la intención de Freire en sus planteamientos pedagógicos. Podemos darnos cuenta que la pedagogía representa un compromiso con el futuro, ya que es una propuesta formativa a largo plazo que pretende dar una lógica a la vida del hombre, donde concienticen acerca de su libertad para generar una verdadera transformación. Vaya que sí, como pudimos comprobar en este día, la importancia de conocer los fundamentos históricos de la pedagogía freiriana, ya que vemos que hoy en día sus ideas siguen vigentes y como prueba está que las podemos ver expresadas en la nueva escuela mexicana. Otro excelente tema que trataremos en el próximo podcast. Estén pendientes, amigos. Así es, mi estimada Roxana. Ha sido un tema de mucha relevancia e interés del cual dialogar. Una vez más, agradecemos la participación de nuestros invitados y muchas gracias por sintonizarnos en un programa más de Pregunta y Aprende.